Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de primero de secundaria de la asignatura Formación Cívica y Ética. En esta ocasión estaremos con ustedes la profesora Nayade Monter y su servidor, el profesor Mario Rojas. Gracias, profesor Mario. También les doy la más cordial bienvenida a esta sesión que se titula Libertades y limitaciones del poder. Es un gusto compartir estos momentos con ustedes. Espero que todos y todas se encuentren muy bien de salud. Para continuar así y evitar contagios, les recordamos seguir con el correcto uso de la mascarilla, lavarse las manos frecuentemente, mantener la sana distancia y si no es necesario no salir de casa. Al protegerse ustedes, protegen a su familia y a las de los demás. El propósito de esta sesión es comprender las libertades y limitaciones en el ejercicio del poder público en el régimen democrático. Durante la sesión, con ayuda de sus compañeras, compañeros y docentes, profundizaremos sobre el poder y su ejercicio en el ámbito público y privado. Podrán retomar los saberes aprendidos en sesiones previas y complementar sus conocimientos. Alumnas y alumnos, los materiales que utilizarán son el libro de texto, un bolígrafo o lápiz y su cuaderno para que anoten las ideas principales, las preguntas y reflexiones que surjan en esta sesión. A las alumnas y alumnos con discapacidad visual les pedimos que también preparen sus materiales, hojas Leyer, punzón y regleta. Ahora sí, ¿listas y listos? ¡Comenzamos! En una democracia, la organización del gobierno responde a la soberanía popular, para así representar los intereses y necesidades de la ciudadanía. Asimismo, requiere garantizar el respeto de los derechos humanos de toda la población, de las mayorías y las minorías. En este caso, el poder político, es decir, el poder para gobernar y tomar decisiones sobre la vida pública de toda una región o un país, se comparte con la ciudadanía. Este poder político es público porque las y los gobernantes y la ciudadanía tienen la posibilidad de interactuar para dar forma a las decisiones y las acciones que se tomen para la población, relacionadas con los asuntos comunes y sus derechos. Para ayudarnos a ampliar nuestro conocimiento sobre el tema de la autoridad y el poder público, veamos y escuchemos la entrevista realizada por su compañera Lilia al maestro Jorge Jiménez. Hola a todos y todos, mi nombre es Lilia Luna Delgado, soy estudiante de secundaria y el día de hoy nos acompaña el maestro Jorge Jiménez, especialista en derechos humanos, quien nos platicará sobre el poder y su ejercicio. Hola Lilia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días también a la audiencia. Muchos saludos, muchas gracias por la invitación. Ok, para iniciar me gustaría preguntarte, ¿qué es el poder? Pues mira, desde la perspectiva sociológica, el poder es una oportunidad o posibilidad que existe en una relación social, vaya entre dos o más personas, que permite que una de ellas o un grupo, digamos, cumpla su voluntad y se puede obtener el poder de forma legal o ilegal. Es decir, es esta capacidad que se puede imponer a otro grupo de población o a otras personas. Insisto, ahí sí hay que tener mucho cuidado porque se puede obtener de una forma legal, ¿no? Por las vías evidentemente jurídicas o de una forma totalmente ilegal, ¿no? Entonces, esa más menos sería como un acercamiento al concepto del poder. Y bueno, también la idea del poder suele estar asociada con la autoridad, pero ¿realmente son cosas distintas? Sí, regularmente el poder está más asociado con esta capacidad de imposición y no necesariamente con el reconocimiento de la persona por sus características, llamémosle intelectuales y demás. Es decir, este poder se puede imponer desde cualquier perspectiva, puede ser económico, puede ser un poder político, puede ser un poder social, si se me permite también el término, dentro de una comunidad, y se puede imponer de una manera hasta por la fuerza. Y en el caso de la autoridad, digámoslo así, tiene este reconocimiento por parte de la población y del grupo de que aquella persona, que aquel liderazgo con autoridad tiene las características, por ejemplo, de seguimiento, es decir, es una persona que se le puede considerar como parte de la comunidad, pero con valores a seguir, llamémosle así. Es una forma distinta del poder. El poder regularmente está más asociado con la imposición y la autoridad está más asociada con el tema del acompañamiento y de los liderazgos sin necesariamente imponer, sino a través del convencimiento hacia los grupos sociales a los que va las indicaciones.
Y en una sociedad democrática, ¿quiénes están facultados para ejercer el poder? Es decir, ¿cómo se distribuye el poder público? La característica de una sociedad democrática es que nosotros y nosotras, las personas, somos ciudadanos. Participamos de un concepto que se llama ciudadanía. Por lo tanto, desde esa característica ciudadana podemos incidir en el poder. ¿Cuál es la forma en que se vive hoy una sociedad democrática? Parecería que nada más el tema de democracia significa salir a votar. Y no, salir a votar es un ejercicio democrático. Otros ejercicios democráticos son que se les solicite cuentas, por ejemplo, a las autoridades, ¿no? A las personas que están a cargo de este país y de los gobiernos. Y por otro lado, ¿cómo está dividido? Habría que recordar o habría que echarle un ojo a la historia nuevamente. Cuando la Revolución Francesa, se recordarán, existía una sola persona que era la que determinaba cómo se iba a regir un territorio en específico. Después de la Revolución Francesa, lo que viene a suceder en la historia es que se divide el poder. Y eso es muy bueno, porque al final el poder hoy no reside en una sola persona, sino en tres diferentes escenarios. Uno, el poder ejecutivo, que está representado en el caso del poder federal por el presidente de la República, en el caso de los gobiernos, por el gobernador de un estado, y en el caso de un municipio o una alcaldía, pues por el presidente municipal en el caso, o por el alcalde en el caso de Ciudad de México. Y en el caso, por ejemplo, del otro poder, que es el poder legislativo, está definido o representado a través de la Cámara de Senadoras y Senadores y la Cámara de Diputados y Diputadas en el caso federal, y en los gobiernos locales, pues por los congresos, llamémosle locales también. Y por otro lado está el Poder Judicial. El Poder Judicial está representado por la Suprema Corte de Justicia y otras instancias que se encargan de revisar que las leyes que crea el legislativo y que propone el ejecutivo se lleven a cabo con la normatividad que dicta este país, por ejemplo, en la actualidad. Ok, y ¿podrías darnos un ejemplo sobre el ejercicio incorrecto del poder por parte de una servidora o un servidor público? Sí, es muy interesante porque, por ejemplo, ¿cómo una persona sabe, una autoridad o un representante, por ejemplo, del gobierno y del Estado, cómo sabe cuáles son sus facultades? Recordemos que cuando una persona llega a tener un puesto, digamos, dentro de estos escenarios de autoridad, tiene un marco que le permite cierto tipo de actuación y hay un marco que no se lo permite. El día de hoy, o al menos a partir del año 2011, toda la política pública y todo el ejercicio que se lleva a cabo por parte de cualquier representante del Estado debe de estar sí o sí cruzado por elementos de derechos humanos. Quiere decir, más o menos, que la actuación de una persona que representa a la autoridad en el Estado debe de conducirse siempre con principios y valores respecto de derechos humanos. El principal, el de la dignidad, por ejemplo. No discriminación, entre otros y demás. Por lo tanto, cuando una persona actúa fuera de ese marco, ejemplo, si una persona llega a un hospital y le niegan el acceso por su apariencia física, por ejemplo, ahí hay un tema de discriminación y es un acto, digamos, de no ejercicio de autoridad que corresponde con el escenario actual. Otra forma es cuando, por ejemplo, un policía puede detener o quiere detener a una persona necesariamente por su color de piel o por su aspecto físico, pensando que presuntamente es un delincuente, sin tener las pruebas de que esa persona lo sea, por ejemplo. Es una forma también. Y la otra que creo que desafortunadamente muchas de tus compañeras y compañeros han ido conociendo de nosotros los adultos es el tema de la corrupción. También es una forma terrible, ¿no? En la que la ciudadanía por un lado y las autoridades por el otro no realizan lo que el mandato, digamos, constitucional indica, que es conducirse con honradez, por ejemplo. Según lo expuesto en el video por Jorge Jiménez, podemos definir el poder público o los poderes públicos como un conjunto de órganos e instituciones del Estado, que se agrupan en torno a tres diferentes poderes: el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Con la organización del gobierno en tres poderes, se busca la distribución del poder político. Cada uno requiere actuar con autonomía y debe haber un equilibrio entre ellos. Para que quede más claro, revisemos el siguiente esquema sobre la división del poder público.
Como hemos mencionado, la organización del gobierno democrático se divide en 3 poderes. Poder legislativo. Se encarga de elaborar nuevas leyes y modificar las ya existentes, a fin de que éstas respondan a los retos sociales y las necesidades de la población. Poder ejecutivo. Le corresponde hacer cumplir las leyes mediante la creación de programas y acciones que se organizan en una política pública, es decir, la estrategia que sigue un gobierno para satisfacer las necesidades de una sociedad. Poder judicial. Vigila el cumplimiento de las leyes y la manera en que se aplica la justicia. Tiene la función de defender el orden que la Constitución establece para proteger los derechos humanos y gobernar. Asimismo, las autoridades que integran cada uno de los 3 niveles de gobierno, legislativo, ejecutivo y judicial, se organizan de la siguiente manera. A nivel federal, se compone por las diputadas, diputados y las y los senadores, el presidente de la República y las magistradas y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A nivel estatal, se integra por las diputadas y diputados estatales, la gobernadora o gobernador del estado y las juezas o jueces del Tribunal Superior de Justicia y juzgadores locales. Por último, a nivel municipal, se conforma por las y los regidores, la alcaldesa o el alcalde, la presidenta o presidente municipal, las y los síndicos, juezas y jueces de paz. A las figuras antes mencionadas les llamamos servidoras y servidores públicos. Como recordarán, una servidora o un servidor público es una persona que brinda un servicio de utilidad social. Las y los servidores públicos prestan servicios al Estado a través de instituciones federales o estatales públicas. Por ejemplo, los hospitales, las escuelas o las fuerzas de seguridad, que están encargadas de hacer llegar el servicio público a la comunidad. En otras palabras, buscan el bienestar y la creación de las condiciones para el ejercicio de derechos entre la población. Así es, maestra Nayade. Pero, ¿qué pasa cuando una servidora o servidor público no cumple con sus funciones? Muy buena pregunta, maestro Mario. El incumplimiento de los deberes por parte de una empleada o empleado público implica sanciones que consisten en amonestaciones, suspensión del empleo, suspensión del cargo o comisión, entre otras. No está por demás recordar que los valores y principios que toda y todo servidor público deben observar en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función son los siguientes: valores, legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia. Mientras que los principios que deben guiar su actuar son los siguientes: interés público, respeto de los derechos humanos, igualdad y no discriminación, equidad y género, integridad, cooperación, liderazgo, transparencia, rendición de cuentas. Ahora bien, para saber más sobre este tema y las leyes que regulan las responsabilidades de las y los servidores públicos, veamos y escuchemos con mucha atención el siguiente video realizado por la alumna de secundaria María José. Hola a todos y todas, soy María José, estudiante de secundaria y me gustaría hablarles sobre las leyes que reglamentan las responsabilidades de las y los servidores públicos en nuestro país. Por un lado, las funciones de quienes integran el gobierno en el país y en cada estado están reguladas por las leyes en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las constituciones estatales. Al conjunto de capítulos y artículos que describen tales funciones se les conoce como parte orgánica de la Constitución. Este apartado establece la estructura y las funciones de los diversos órganos de gobierno que lo integran. Por otro lado, de manera particular, la Ley Fundamental de Responsabilidades de los Servidores Públicos señala las obligaciones en el servicio público, las responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio público, las autoridades competentes y los procedimientos para aplicar dichas sanciones, las autoridades competentes y los procedimientos para declarar la procedencia de los procesamientos penales de los servidores públicos que gozan de fuero, el registro patrimonial de los servidores públicos,
Con esta nueva ley, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es la instancia encargada de sancionar a las y los servidores públicos. Agradecemos a María José su colaboración, quien ha señalado un punto muy importante, y es que una servidora o servidor público es aquella persona que se encarga de realizar una tarea con el fin de generar un bienestar para toda la sociedad. Así es. Uno de los rasgos que debe sobresalir en una servidora o servidor público es proceder con ética, ya que las consecuencias de sus acciones suelen llegar a un conjunto mayor de la sociedad. Para poner en práctica los conocimientos adquiridos hasta ahora sobre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial y las servidoras y servidores públicos que los conforman, realicemos el siguiente ejercicio. Desde casa veamos y escuchemos con mucha atención las indicaciones. El ejercicio consiste en relacionar las columnas sobre las funciones de los poderes del gobierno para la satisfacción de las necesidades de la población. A continuación, la profesora leerá los reactivos y ustedes en casa anotarán la opción que corresponde con el enunciado. Después verificaremos si nuestras respuestas fueron correctas. Inciso A. Poder Ejecutivo. Inciso B. Poder Legislativo. Inciso C. Poder Judicial. Acciones. Se reúnen continuamente para discutir las leyes que rigen a nuestro país y hacerles cambios que las adecuen a los tiempos presentes o para crear nuevas leyes. Establece las condiciones para que las leyes puedan cumplirse. Este poder está en manos del presidente de la República y el de cada estado está en manos de un gobernador o gobernadora, que son elegidos por votación popular. Estudia las leyes y con ese conocimiento juzga a quienes cometen faltas. Asimismo, protege los derechos que otorga la Constitución a todas y todos los mexicanos. Maestro Mario, ¿podemos resolverlo? Claro que sí. El inciso A, que corresponde al Poder Ejecutivo, se relaciona con la respuesta que indica que este establece las condiciones para que las leyes puedan cumplirse. El inciso B, referente al Poder Legislativo, tiene que ver con el que las y los diputados y las y los senadores se reúnen continuamente para discutir las leyes que rigen a nuestro país. Finalmente, el inciso C tiene que ver con que el Poder Judicial estudia las leyes y con ese conocimiento juzga a quienes cometen faltas. Muchas gracias, maestro Mario. Estamos casi al final de nuestra sesión, pero antes de terminar, nos gustaría compartirles el siguiente cuento, contado por Claudia Gómez, acerca de la división de poderes. Alumnas y alumnos, veamos y escuchemos atentamente. ¡Corre video! El Principito partió de su querido planeta, apenado, pero con ilusión por descubrir nuevos mundos. Cerca de su asteroide encontró un planeta minúsculo, gobernado por un rey. De hecho, el rey era el único habitante del planeta. Estaba sentado sobre un trono y vestía una larguísima capa de armiño. Sobre su cabeza tenía una enorme corona. El rey se alegró de ver al Principito. ¡Qué bien! Un súbdito, le dijo. El Principito no entendió muy bien cómo es que sabía que era un súbdito, si no lo conocía. ¿Y cómo sabes que soy un súbdito?, preguntó él mientras bostezaba. Estaba muy cansado por el viaje. Aquí todos son súbditos míos. Para eso soy el rey. Y no bosteces, te prohíbo bostezar. Pero tengo sueño. Ah, pues entonces, bosteza. Te ordeno bostezar. Para mí es una curiosidad, porque hace mucho que no veo a nadie bostezar. Pero si me lo pides, no puedo bostezar. Bueno, pues te ordeno bostezar y no bostezar, dijo resuelto el rey. Si ordena a un general que se transforme en Ave María y no obedece, no será culpa del general, sino mía. Debo dar órdenes razonables que se pueden cumplir. ¿Y sobre quién gobiernas?, preguntó entonces el Principito.
sobre todos. ¿No hay nadie más aquí? ¿Sobre todo lo demás? ¿También las estrellas y el sol? Claro. Al Principito le pareció maravilloso poder dar órdenes y que te obedecieran. No era un monarca absoluto, era un monarca universal, era un gran poder. Y pensó con nostalgia en su planeta abandonado y en las puestas de sol. ¿Puedes ordenar que se ponga el sol? Bueno, sí podría. Pero dentro de un orden, ordenaré al sol ponerse dentro de un rato. Sobre las 7:40 más o menos. El Principito empezaba a cansarse. Creo que partiré, dijo entonces el Principito. No, espera, quédate. Te nombraré ministro de Justicia. ¿Y a quién juzgaré? No hay nadie. Nunca se sabe. Puedes juzgarte a ti mismo. Es más difícil que juzgar a otros. Solo los sabios saben juzgarse a sí mismos. Yo me juzgo en cualquier sitio. No tengo que estar aquí. Bueno, pues puedes juzgar a un ratón que viene de vez en cuando. Le puedes condenar a muerte y luego le absuelves. Solo tenemos un ratón y hay que conservarlo. No me gusta condenar a muerte. Será mejor que me vaya. Y diciendo esto, el Principito se alejó, mientras escuchaba al monarca decir: Te nombro primer ministro. Estaba claro que los mayores eran muy raros. Fragmento del cuento El Principito, de Antoine de Saint. Voz: Claudia Gómez. Después de escuchar y ver el video, nos queda más claro que la mejor forma de gobierno es la división de poderes, ya que evita que un jefe de Estado se convierta en un dictador o en un tirano. Pues al administrar el poder público, unas personas se encargan de elaborar leyes, otras de aplicarlas y otras de interpretarlas y resolver los conflictos derivados de su aplicación. Buen punto, profesor Mario. Y frente al poder público también se encuentra el poder popular, que implica el ejercicio de manera democrática y participativa por parte de las ciudadanas y los ciudadanos en las distintas esferas de la vida social, en la búsqueda del establecimiento de relaciones humanas, sociales y políticas justas e incluyentes. Estamos por terminar, así que haremos una recapitulación de lo visto en esta sesión. Aprendimos que los poderes públicos son el conjunto de los poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El poder público es necesario para la organización de los grupos sociales que confluyen en un espacio geográfico, social, político, cultural e histórico. La división de poderes democráticos se origina como una necesidad de asegurar la convivencia humana. Asimismo, resaltamos que un funcionario es quien desempeña profesionalmente un empleo público. En México existe una ley federal de responsabilidades de los servidores públicos que reglamenta su trabajo. Llegamos a la conclusión de que el poder popular puede provocar una transformación progresiva que, como fuerza política, posee su centro la participación ciudadana. Para continuar fortaleciendo sus saberes, les invito a consultar su libro de texto de formación cívica y ética de primer grado y localizar las secciones de repaso o evaluación de los temas de diversidad e igualdad. Muchas gracias, maestro Mario, por acompañarnos. Recuerden que aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Nos vemos la próxima semana aquí en Aprende en Casa. Les invito a que continúen aprendiendo y, por supuesto, a que sigamos adelante en este ciclo escolar. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx.
Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.